Y hoy me viene un poquito al norte de Alaska, estamos acá viendo la aurora boreal, un lindo espectáculo, está fresquito acá en el Polo Norte, pero bueno, muy lindo espectáculo. Este es un lugar lindo no para navegar, sino para venir a pasear, digamos, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito, hablando de aurora boreal, vamos a hablar de la aerodinámica, ¿eh? Aerodinámica es el estudio de los vientos. Ustedes, muchachos pilotos, lo vieron en el primer libro de piloto privado. ¿Se acuerdan del Tapa Azul antiguo que habla de aerodinámica y un montón de cosas? Un libro muy lindo ese, para leer, que ustedes habrán tenido que dar lección con eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de la aerodinámica, el estudio de los vientos, porque claro, la propulsión de nuestro velero es con velas y las velas funcionan con el viento. A ver, ¿quién se les ocurre que hizo más estudios sobre el viento? Un poquito más acá de Leonardo da Vinci, que también hizo muchísimos, también tiene muchos bosquejos de algunos helicópteros y algunas naves, y tiene muchos bosquejos de alas de pájaro para ser aplicados a los hombres. Fíjense que Leonardo da Vinci también está como catalogado como uno de los primeros ingenieros, porque Leonardo, como dibujaba también, y un ingeniero mecánico primero tiene que hacer un croquis, después un dibujo y después ejecutar la obra, ¿no? Entonces, bueno, Leonardo está también está tomado como uno de los primeros ingenieros de la historia, ¿no? Pero viniendo un poquito más acá, ¿quién se les ocurre que pueda haber trabajado mucho con la aerodinámica? ¿Quién puede haber cuantificado el viento? A ver, tienen un nombre. ¿Los hermanos Wright? No, no tanto, un poquito. Fue el amigo Eiffel, el de la Torre Eiffel, el que una vez el alcalde de París le dice: ¿por qué no me haces una obrita de alguna torrecita de cañitos acá para poner en 1895? Así tenemos algún detalle en hierro para la exposición de 1900 de la industria que va a ser en París. ¿Por qué no te armás una estructura? Bueno, y el tipo se agarró y se armó la Torre Eiffel, que iba a estar en principio 2 años parada, un monumento de 300 metros de altura, 10.000 toneladas de peso. Imagínense que más o menos si un auto pesa entre 500 y 1.000 kilos, ahí tienen 10.000 autos apilados, ¿no? Se mandó esa estructura que hoy en día es uno de los monumentos más visitados del mundo, ¿no? Bueno, seguramente Eiffel empezó con los estudios de aerodinámica porque Eiffel era un especialista en estructuras. A ver qué más. Bueno, la Estatua de la Libertad, que le fue donada de Francia a Estados Unidos, toda la estructura de la Estatua de la Libertad fue hecha por Eiffel también. Acá tenemos varios mercados. El mercado que está sobre la calle Corrientes, mayorista que era, también lo hizo Eiffel. Montevideo, Montevideo, donde sirven el medio y medio, en Montevideo el galpón del puerto es de Eiffel, como el de Santiago de Chile. Eiffel tenía una casa acá en Córdoba, en 1926 pasó una vacación unos cuantos años acá en Córdoba. Bueno, realmente una figura internacional muy importante, Eiffel, ¿no? Y él fue un poco, quizás por sus estructuras, él ha visto muchos de sus galpones de principio del 1900 volarse, y entonces en un momento pensó: ¿cómo puede ser que se me haya volado este galpón, este techo parabólico, o sea, un techo en forma de curva, si en la noche no tenía aberturas abiertas, tenía los portones cerrados? ¿Por dónde entró el viento que me hizo volar el techo?, se decía Eiffel mientras caminaba por París con un paraguas abierto, ¿no? Una noche de llovizna. Y de repente se da cuenta que el paraguas se le quiere escapar hacia arriba. ¿Pero por qué se va a escapar el paraguas hacia arriba si la fuerza del viento debería tirarme el paraguas hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, por una cosa, por la otra, empezó a hacer el avistaje de aves, de gaviotas, de un montón de cosas. Y Eiffel entonces se dio cuenta que la velocidad del viento, cuando pasa por una estructura circular, produce una aceleración y produce un vacío, digamos, ¿no? Ese es el vacío que hace que el paraguas me lo quiera sacar de la mano
que me vuela un techo parabólico, es ese vacío que hace que el avión se eleve, ¿no? O sea, que el avión toma carrera por los motores, por la turbina, pero una vez que empieza a correr viento por las alas, ese viento es el que levanta las alas y las alas levantan el avión, con todos nosotros, con el equipaje, con el pollo, con las pastas y con todo lo que va a bordo. Con Damián, que es el piloto, con Juan Pablo, que es el otro piloto, lo sube a todo para arriba. Entonces, bueno, Eiffel fue uno de los que más trabajó en la aerodinámica. Vamos a pasar un videíto del efecto Bernoulli, que fue muy interesante, un ingeniero increíble también, uno de nuestros grandes genios, que les va a fijar un poquito la idea. A ver. Debemos referirnos a Daniel Bernoulli, que allá por el siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli, ¿cómo lo iban a llamar? Principio de Platini, si lo hizo Bernoulli, es el principio de Bernoulli. Sí, lógico. Así es. Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido como el agua. Correcto, señor de acá. El aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. O sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Ajá. Y viceversa, si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Ajá. No entendí nada. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah, bueno, ahora me queda más claro. Usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli. Ajá. Señor de allá, le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Cómo no? ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Y el papel se va a venir para abajo. Ajá, veamos, inténtelo. Pero esto es magia, doctor. Nada de increíble. eso. Al soplar, usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Exactamente, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Pero muy bien. Podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor. Hagamos otro ahora, vamos. Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas dos latas. Doctor, uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua. Es fantástico. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, y entonces... Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que a la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. La pelotita. Bueno, ¿qué les pareció? Interesante. Interesante, ¿no? A veces un dibujo, un videíto es mejor que 1000 palabras, ¿no? Se vio clarísimo, ¿no? Sobre todo lo del papel, ¿eh? Eso del papel es lo mismo que nos pasa en las velas, nada más que la vela está en posición vertical y el papel está horizontal como el ala de un avión, ¿no? Entonces, bueno, eso mismo nos pasa en el barco. Vamos a
Vamos a poner un poquito acá, a ver si Alejandro podemos poner la cámara 3. Bueno, acá tenemos nuestro famoso barquito amarillo que estuvimos trabajando. Este es el viento. Para que esto suceda en nuestra embarcación, en nuestra vela, la vela tiene que tener cierto ángulo con respecto al viento, ¿no? Yo les voy a dibujar acá una ampliación del perfil aerodinámico. Esto es lo que nosotros llamamos perfil aerodinámico. Después vamos a explicar por qué tiene un poquito más de panza hacia adelante, que lo dibujamos a propósito, por qué tiene un escape tan liso, después lo vamos a explicar, que también lo dibujamos a propósito. Esta vendría a ser la mayor. Esta es la mayor de nuestra embarcación, ¿eh? Esta es una ampliación de la vela mayor. ¿Ahí se ve eso? Es una ampliación de la vela mayor, ¿eh? Entonces, si yo dibujo la cuerda de la vela, o sea, la línea que une el gratil con la baluma, la prolongamos un poquito. Esta vendría a ser la cuerda de la vela. Y si esta cuerda, con un cierto ángulo, como es este viento, soplamos, por un efecto que también vamos a ver después para no complicar el principio vamos a tener una depresión en la cara de extra 2, la cara de afuera de la vela, ¿eh? Vamos a tener una fuerza que viene acá, que la podríamos representar de esta manera. Esa fuerza que está ahí es el empuje bélico. Este empuje bélico está a 90 grados de la cuerda. Vamos a redondear, no son 90 justo, pero para el estudio mejor darle un valor redondo, ¿eh? Son 90 grados, ¿eh? Y ahora ustedes dirán, si esta vela recibe este empuje bélico que está a 90 grados, o sea que sería un empuje bélico que está acá, allá, hacia allá. ¿Se ve? ¿Por qué nuestro velero va para adelante y no va para el costado? ¿Por qué nuestro velero va para adelante y no se va en la dirección de la flecha? A ver quién me ayuda con esto que ya me olvidé yo. La quilla. Me parece que puede ser. Por la quilla. Muy bien, Hernán. ¿Y por qué por la quilla? Y porque hace una fuerza contraria que no lo deja desplazar. Muy bien, Hernán. Nosotros tenemos debajo del casco, tenemos un plano antideriva que se llama, antideriva quiere decir, la deriva es el desplazamiento lateral. Tenemos un plano antideriva que va por la quilla, que es la quilla, que cuando el barco está en movimiento, actúa como un plano que no nos permite movernos lateralmente, ¿eh? Es un plano que tenemos debajo del barco, en la quilla, y ese plano, cuando el barco se mueve, muy importante esto, porque cuando el barco está detenido, que es lo que nos va a pasar cuando salimos de la marra a navegar, que el barco no tiene estropada, no tiene velocidad, ustedes van a ver que el barco se va de costado, ¿eh? Y de a poquito, mientras vamos logrando velocidad del barco, esta quilla, este plano antideriva empieza a tener resultados y el barco deja de irse lateralmente. Siempre recuerden que el plano antideriva funciona con el movimiento del barco hacia adelante. Muy bien, Hernán, ¿qué estuviste repasando? ¿Algo o no? No, y más o menos estuve mirando algo. ¿Estuviste mirando algo? Muy bien. Bueno, entonces, lo que hace este plano antideriva anula el vector lateral y deja el vector hacia adelante. Ustedes miren, ahora lo vamos a ver en un gráfico, ¿no? Que son mejores que mis dibujos. Si descomponemos este empuje bélico que está acá, la fuerza que nos lleva hacia adelante sería este poquito nada más, y la fuerza lateral que está
compensando la quilla es todo esto. Fíjense cuánto desperdiciamos anulando esa fuerza lateral, y qué pequeña fuerza es la que nos lleva hacia adelante. Ahora vamos a pasar un PPT de resistencia lateral, donde vamos a ver un dibujo un poquito mejor para poder ver esto, ¿no? Ahí vamos. Bueno, yo les voy a ir relatando un poco lo que van a ir viendo. Entonces acá teníamos el empuje bélico, que era el que yo había dibujado en la vela. Lo vamos a llamar EB corta, empuje bélico, ahí en ese rectángulo de fuerzas es el de diagonal, el EB, el empuje bélico, exactamente ahí donde estamos indicando con el puntero. Este es el empuje bélico. Entonces tenemos la fuerza lateral que desaprovechamos porque no queremos ir de costado, es la FD. FD es la fuerza de deriva, es la fuerza lateral que la quilla compensa. Miren la cantidad de fuerza que la quilla está compensando. Miren la cantidad de fuerza que perdemos en este momento. Y lo que nos hace ir por delante es esa pequeña fuerza que está abajo, que se llama FP, que es la fuerza de propulsión. Y ahí, como por supuesto, está el ángulo del viento con respecto a la cuerda. La cuerda, ustedes supónganse que es como si fuese la botavara de la vela. La cuerda es la que une el gratil con el pujame, más o menos camina por donde está la botavara. O sea que ustedes ese ángulo alfa, que después vamos a ver cuánto es, se lo tienen que dar con respecto a la botavara, por decir, o la cuerda o la botavara. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, esto es lo que sucede cuando yo voy de ceñida. Cuando voy de ceñida, seguramente desperdicio una mayor cantidad de fuerza en esta fuerza de deriva, ¿no? que el quillote me retiene. Vamos a ver qué pasa si nosotros, en lugar de ir en ceñida, nos ponemos al descuartelar. Un poquito más atrás, ¿ven la flecha blanca? Que ahora, en lugar de estar en la ceñida, esa flecha nos ponemos al descuartelar. Nos ponemos un poquito más entre la ceñida y la cuadra. Entre la ceñida y la cuadra estamos. Ustedes fíjense cómo ahora este triángulo se ha modificado. La fuerza de deriva es menor, pero por sobre todas las cosas, la fuerza de propulsión es mucho más grande. Quiere decir que cuando yo filo un poquito la vela, el barco aparece disparado. ¿Y por qué no la afilé antes? Antes no la afilé porque yo estaba navegando de ceñida, porque mi destino seguramente estaba en el rumbo imposible y tenía que orzar todo lo más que pudiese hasta encontrar la ceñida para ir haciendo bordes, ir haciendo zigzag y llegar a esa boya que está en el rumbo imposible. ¿Esto que dije hasta acá se entiende? Sí. Bien, Luca, vos que sos el que me marca el paso. Bien, si lo entendió Luca. ¿Lo entendiste, Damián? Bien. ¿Alguna duda, Juan Pablo? No, perfecto, perfecto. No, después tengo una pregunta, pero es de la... No me hagas preguntas raras, Juan Pablo, por favor, no me volvás loco. De la quilla, no, es de la quilla. Ah, bueno, decime de la quilla, ¿qué pasa? No, supongo que lo vamos a ver después. O sea, ¿la fuerza es meramente una fuerza de resistencia o también es un perfil con una sustentación que hace abajo con respecto al agua? No, vos fijate como habíamos visto el corte de la clase pasada, que no solamente es un plano que hace que el barco no se vaya a deriva, que sino también con su peso y con su bulbo que está en el fondo de todo, baja el centro de gravedad, hace que el barco tenga más equilibrio, mejora la palanca. O sea, la quilla tiene unas funciones muy, muy importantes. Tal es así que muchas veces cuando se hacen estos barcos que son carísimos, que son los barcos de la Copa América, y se diseñan quillas especiales, son especiales y son secretas. Tanto es así que
el barco, cuando se publicita ese barco, se le pone toda una pollera para que en la foto no aparezca este diseño de quilla nueva que han sacado, como por ejemplo una vez hizo Australia, porque la Copa América tiene una característica, que es un país contra el resto del mundo. O sea, se corren varias regatas y el ganador de esas varias regatas va a ser el que va a representar un club que, por ejemplo, una vez lo ganó Australia, ¿no? Después los demás países corren entre ellos hasta que sale un ganador de todos los demás países. Entonces, después todos los demás países, el ganador corre con, por ejemplo, en esa época, el barco Australia, ¿no? Bueno, y Australia había presentado una quilla que no quería mostrar, por supuesto, porque era un secreto de Estado, hasta que, bueno, el día de la carrera baja la pollera y aparece la primera quilla con alas. Era una quilla que tenía dos laterales así, era la primera quilla que aparece en la historia alar, digamos, ¿no? Bueno, a Australia le fue muy bien, ganó la Copa del Mundo, por supuesto, y bueno, todo el mundo empezó a ponerle a su barco alas. Por supuesto no anduvo en ningún lado, incluso Australia al año siguiente sacó la quilla alar y puso las quillas convencionales. Bueno, y siempre vamos, venimos, pero siempre volvemos al barco con la proa lanzada hacia adelante para las olas, a la popa generalmente un poco cortada en plano, o sea que vamos, venimos con los experimentos, pero siempre terminamos en lo tradicional, ¿no? Bueno, Juan Pablo, entonces la quilla, como te decía, no solamente es un elemento antideriva, es un plano que hace que el barco no se vaya de costado, sino que además con su peso hace que el barco esté, cuando desaparece la fuerza que nos escora, que nos inclina, hace que el barco se enderece más rápidamente. Bueno, y acá lo importante de esto es estar siempre atentos, sí. Perdón, y para cerrar eso, ¿todas las quillas tienen el mismo diseño? Es decir, tienen una forma de plano de los dos lados, son planas de un lado y la otra tienen un ángulo, o hay diferentes tipos de quilla. No, todas las quillas son iguales y es un perfil aerodinámico que empieza en punta, hace un globo y termina a lo largo como si fueran dos de estas velas, opuestas y apoyadas, ¿no? Es decir, es un perfil que permite la introducción en el agua más rápidamente, porque ustedes siempre piensen que nosotros estamos navegando por desplazamiento. ¿Qué quiere decir que navegamos por desplazamiento? Quiere decir que nosotros, para poder avanzar una eslora, tenemos que correr el agua que está delante nuestra, tenemos que llevar a popa. Navegar por desplazamiento es desplazar el agua de adelante hacia atrás. Miren el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Siempre pidiendo permiso al agua para poder navegar. Y navegamos desplazando agua de atrás hacia adelante. Por eso ustedes van a ver cuando una lancha comienza su recorrido, cuando una lancha comienza a navegar, ustedes van a ver que el que está al mando pone el motor a todo lo que da la lancha, y la lancha medio como que se acuesta, se achancha, empieza a hacer mucho ruido, empieza a tener mucha potencia de motor, hasta que de repente la lancha se eleva del agua, termina de desplazar agua, termina de pedir permiso y queda solamente apoyada que en el casco y la hélice sola abajo del agua. Ya no está trabajando más por desplazamiento, ya no tiene que correr agua de adelante para atrás para desplazarse, ya está navegando por planeo, se llama. Y entonces automáticamente el que está a cargo del motor tiene que reducir la velocidad a la mitad. Con la mitad de velocidad va a 10 veces más velocidad que andaba cuando tenía que desplazar el agua y salirse del agua. Es lo mismo que cuando hacemos esquí acuático, ¿no? Al principio nos van remolcando, estamos con todo el cuerpo abajo del agua, estamos con los dos o con el monoesquí adelante, haciendo una presión bárbara, hasta que de repente ¡pum!, salimos del agua y ya la resistencia empieza a reducirse un montón. Ya no estamos trabajando por desplazamiento, ya estamos planeando sobre el agua, ¿no? ¿Y esto a qué venía? Venía el diseño de la quilla. Entonces, Damián, el diseño de la quilla es un diseño aerodinámico para que nosotros poder cortar el agua más rápidamente y llevarla para atrás. Lo mismo pasa con la proa bulbo. No sé si ustedes han visto barcos de carga internacionales que en la proa tienen como un grano muy grande. Bueno, ese grano es el que aumenta la eslora en flotación, que después, cuando entremos un poquito en hidrodinámica, vamos a hablar un poquito del efecto de ese fluido que es el líquido.
en especial y qué resultados tenemos con todas estas cosas. Bueno, lo que siempre tienen que estar atentos es, por esta foto, es a no estar sobrecasado, porque nosotros tenemos un indicador cuando el barco orza de más, ustedes van a ver que las velas comienzan a gualdrapear, los sensores, esas lanitas que ustedes tienen, le van a empezar a revolotear. Tenemos un montón de sensores que nos indican que nos estamos poniendo al viento, pero tenemos muy pocos sensores que nos indican que estábamos demasiado derivados, y que estamos por ahí con un viento de ceñida y estamos muy apretados porque el viento de ceñida pasó al descuartelar y nosotros seguimos con las velas cazadas como en ceñida. Y entonces, ¿qué pasaría si yo filo un poco la vela? Bueno, si filo la vela, como ustedes ven en este dibujo, vamos a duplicar lo que es la fuerza de propulsión. ¿Quedó más o menos entendido estas frases? ¿Medio complejo? Fernando, ¿se entiende? Es un poquito confuso, Roberto. Tengo una consulta. Sí, no es fácil. O sea, está entendido, pero me gustaría aclarar. ¿En qué situación yo tengo la fuerza de propulsión máxima? Entiendo que es con viento de popa, ¿no? Pero quitando ese caso y olvidándome de mi destino, ¿de acuerdo? Y yo digo, bueno, quiero obtener la mayor fuerza de propulsión en el barco. Es el próximo dibujo que viene ahora, Lucas. Ah, bueno, listo, me estaba adelantando. Bueno, muy bien tu pregunta. Entonces, ahora vamos a seguir con el viento de popa, por ejemplo. Ustedes fíjense qué pasa con el viento de popa. Estamos llevando un ejemplo al extremo, Lucas. Con el viento a la cuadra es mucho mejor que el descuartelar, con el viento a la aleta es mucho mejor que a la cuadra. O sea, mientras nos vamos acercando a los vientos francos, cuando vamos de ceñida, descuartelar, cuadra, cada vez esa fuerza lateral se disminuye y entonces tengo menos fuerza lateral que contrarrestar con la quilla, con el plano antideriva. O sea, tengo menos fuerza que desperdiciar. No desperdicio energía en anular fuerza, sino que todo va para adelante hasta el máximo de los ejemplos, que es viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, mi velero bergantín, decía el poema del pirata, ¿no? Entonces, llegamos al viento en popa, donde el empuje bélico coincide con la fuerza de propulsión, y si acá tratamos de hacer algún triángulo de fuerza, nos va a dar que la fuerza de deriva es cero. La fuerza de deriva está ahí toda apretadita en el mástil, o sea que no hay desplazamiento lateral. Acá el quillote no tiene que trabajar. Acá cuando ustedes salgan a navegar y vean los barcos de los chicos, los Optimis son los barcos más chiquitos que tenemos en el río, que salen de flota, van a ver que los chicos que tienen una orza, que tienen posibilidad de subir y bajar, cuando están viento en popa levantan la orza. O sea, ellos ya se aprenden desde chicos que cuando van en viento en popa no hace falta un plano antideriva porque no hay fuerza lateral. ¿Se entendió, Lucas? Sí. Sí, se entendió. O sea, básicamente obviamente que después va a depender de mi destino, ¿no? Pero lo que entiendo es que a medida que el viento me voy yendo hacia la popa, tengo mayor fuerza de propulsión. Exactamente. ¿Por qué? Porque tengo menor fuerza de deriva. Ahora, navegando, y me imagino en una regata con un objetivo, una boya de frente a la que alcanzar, en un rumbo imposible de salida, en un rumbo imposible con viento de frente, siempre va a ser mejor ir de ceñida a ceñida hacia la boya que yendo, por ejemplo, de descuartelar a descuartelar, por la distancia que tengo que recorrer extra. Sí, siempre el viento de ceñida es el que me acerca más al rumbo imposible, ¿no? Entonces lo que sí tengo que tener muy a punto las velas, que después vamos a ver cómo las ponemos a punto para que ese viento de ceñida rinda. Y si ponemos un barco que vaya ceñida, 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 ceñida hacia la boya de regata que vos dijiste, y otro barco que vaya más rápido, que vaya al descuartelar, si bien el otro va más rápido, va a tener que recorrer más camino, ¿no? Va a tener que recorrer más camino a más velocidad y el otro recorriendo menos camino a menos velocidad le va a ganar. Eso por suerte hoy en día, antes lo teníamos que calcular
era el feeling que tenía el regatista. Hoy, por suerte, bueno, la computadora de a bordo me resuelve esta problemática, ¿no? Me dice cuánto más rápido voy a llegar a destino, navegando más rápido al descuartelar, más rápido. Obviamente no decimos a la cuadra, porque a la cuadra nunca llegaríamos a ninguna boya en proa, ¿no? Pero bueno, Lucas, creo que se entendió, ¿no? Sí, está claro. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien Roberto, más para preguntar? Sí. Roberto, si imaginariamente pudiéramos hacerlo dinámico esto, ¿no? Si empezara a mostrar el gráfico con el viento que da por ceñida y luego va avanzando por descuartelar, por el través, a un lado, viento de aleta y popa, o sea, toda una rotación, la fuerza de propulsión iría de menor a mayor en el sentido que te lo dije. No, la fuerza de propulsión no va de menor a mayor, no. La fuerza de propulsión cada vez va a ser un poquito más grande, ¿no? Por eso, pero la velocidad del barco va a ser mayor debido a esa fuerza. Va a ir siendo mayor, exactamente. Después lo vamos a ver en particular, eso, con qué viento se desarrolla mayor velocidad. No necesariamente es con el viento en popa. Hay un viento que está muy cerca de la popa, que es la aleta, a un largo, que es donde los barcos, por la forma de la vela, desarrollan un poquito más de velocidad, aunque tengan una pequeña fuerza de deriva. Porque muchas veces, bueno, el viento en popa trabaja como si fuera una balsa, no como si fuera que yo ahí tengo algo que está empujando, embolsando viento. No está trabajando esto por succión, como decía Bernoulli. O sea que a la cuadra estamos trabajando por succión más que por empuje, y en la popa estamos trabajando exclusivamente por empuje. No quiero extenderme mucho en este tema porque para desarrollarlo no es fácil ni rápido, ¿no? Pero bueno, ¿se entendió la pequeña explicación, Fernando? Sí, sí. Bien, hasta acá vamos bien, entonces. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Traverso, vamos, ponga primero y pregunte. Vamos bien. Vamos bien, bueno. Entonces tenemos aerodinámica, tenemos Bernoulli, tenemos el video, tenemos el empuje bélico, tenemos la resistencia lateral. Bueno, y ahora vamos, una vez que vemos esto de teoría, vamos a ir un poquito más ahora a la práctica. Vamos a repasar un poquito de la práctica porque quiero que el sábado sorprendan a todos los instructores, ¿eh? El sábado tienen que sorprender a los instructores dando vuelta el barco en la amarra de una forma extraordinaria, ¿eh? Yo sé que no es fácil, pero bueno, vamos a pasar acá un videíto, lo vamos a ir parando y vamos a ir repasando, dar vuelta el barco en la amarra, ¿eh? Bueno, vamos a detenernos acá. Esta es nuestra pequeña marina que está acá. Acá tenemos 3 actores que fuimos a buscar a Hollywood. Bueno, lo que vamos a hacer es lo que ustedes hacen todos los sábados, ¿eh? Es dar vuelta el barco en la amarra. ¿Y para qué se da vuelta el barco en la amarra? Bueno, para tener la proa presentada hacia la salida. Yo tengo que dar vuelta el barco en la amarra porque yo tengo que salir hacia donde está ese crucero con carpa roja. O sea, tengo que salir donde está la arboleda, o sea que yo tengo que dar vuelta el barco en la amarra para empezar a planificar qué vela le voy a poner con ese viento para salir a navegar. Bueno, para dar vuelta al barco en la amarra, es lo que ustedes ya estuvieron haciendo, recuerden. Lo primero que tienen que ver, y esto anótenlo con lápiz rojo, le ponen resaltador amarillo, anótenlo, lo primero que tienen que ver para dar vuelta al barco en la amarra es de dónde viene el viento. ¿De dónde viene el viento? Es fundamental de dónde viene el viento porque si el viento viene de babor, no va a dejar que la popa caiga a babor, porque el viento se va a estar llevando la popa. A medida que yo voy sacando el barco de la amarra, voy liberando el barco de ese estado que tenía
sostenido de ambos extremos y el barco está quedando libre al viento. Entonces, si el viento viene de babor y yo quiero llevar la popa a babor, porque la idea de dar vuelta el barco en la amarra es girar el barco, entonces lo primero que tengo que hacer es ver de dónde viene el viento. Punto 1 lo anoto y lo grabo, me lo fijo. Primero ver de dónde viene el viento. Hacia ese lado va a caer el barco. Si el viento viene, como en este caso, de babor, van a ver que el barco va a caer hacia estribor. Va a caer a la banda contraria porque vamos a aprovechar la fuerza del viento para que nos ayude a llevar la popa hacia ese lado. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Robert. El segundo, sí. ¿Y ha pasado que el viento venga plenamente de popa o de proa? ¿Sí? Cuando el viento viene de popa da lo mismo cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Ok, listo. Cuando no tengo una fuerza que me tira de costado, como de popa o de proa, da lo mismo que lo de vuelta para babor o para estribor. Bueno. Nico. Bueno, ¿qué es lo segundo que tengo que ver? Bueno, lo segundo que tengo que ver es de dónde tengo el orinque del barco, si el orinque está de babor o está de estribor. El orinque es ese cabo que une las dos amarras, donde están atadas las gasas de la amarra, porque de lo contrario, al soltarla las perdería por debajo del agua. Entonces el orinque es un cabo que une las dos gasas de la amarra de popa y la amarra de proa. A ese orinque además le atamos un bollarín en el centro para cuando regresemos poder recobrar el orinque y ahí poder amarrarnos. Entonces, primero, de dónde viene el viento. Segundo, a ver si el orinque está bien ubicado. ¿Y por qué tiene que estar bien ubicado el orinque? Porque según el lado que caminemos, el barco va a tener una tendencia a caer. Esto quiere decir, si yo voy a caminar por la banda de babor, como se ve en la película, como vamos a ver próximamente, el barco, como yo estoy acelerando esa banda de babor, va a caer hacia estribor, va a caer hacia donde yo quiero. Entonces, viento más caminata con el orinque en el lado correcto, hacen de que este barco caiga hacia el lado donde yo quiero, hacia el lado donde se va el viento, que va a ser el lado de estribor. ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes vayan parándome y lo repasamos cualquier duda. Bien, otro tercer elemento que yo tengo para ayudarme a hacer esta maniobra es el timón. Timón que vamos a usar en su medida y armoniosamente. En su medida y armoniosamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no tengo que tirar todo timón a babor, porque yo tengo un barco vecino. Acá estamos solos, pero bueno, normalmente siempre están nuestros barcos escuela, que yo no puedo empezar girando el barco porque tengo un vecino al lado. Entonces voy a empezar sacando el barco casi derecho y cuando tenga la mitad del barco afuera de la popa del otro barco, ahí sí voy a trabajar con todo para que el barco pivotee y caiga. Bueno, Alejandro, vamos a empezar la maniobra, a ver los tres tripulantes. Alejandro tira la amarra al agua, es muy importante esto. Hay que tirar la amarra que nos vincula la tierra al agua, y acá empezamos a caminar lentamente. Ven como cuando caminan, ven como Karina está caminando y el barco va cayendo. Un poco también porque Luis llevó el timón. A ver, lo paramos acá, Alejandro. Ven que el timón está a babor, quiere decir que estoy haciendo que la popa caiga a estribor. Esto es muy importante que lo aprendan, esto es muy difícil de fijar, pero cuando yo quiero ir adelante, a babor voy a poner la caña ¿dónde? Lucas. Cuando yo quiero ir adelante a babor, ¿dónde pongo la caña? A estribor. Y cuando yo quiero ir atrás a babor, ¿dónde pongo la caña, Lucas? A babor. También a babor, muy bien. Yendo para atrás o yendo para adelante, la caña va al lado opuesto donde yo me quiero dirigir. Ojo con esto, mucha atención porque nos mareamos. Yendo para adelante o yendo para atrás, la caña va al revés de como yo quiero ir. Ustedes fíjense como acá Luis pone la caña a babor porque quiere que la popa caiga a estribor. O sea, tanto para adelante como para atrás, la caña va del lado opuesto donde yo quiero ir. Bueno, vamos a continuar con la maniobra. Jóvenes, pueden seguir caminando. Karina espera que el barco caiga para que no se me enrede la amarra,
espera que el barco caiga y ahí lo sostiene y va a empezar a caminar por la otra banda, cosa de que el barco caiga fuertemente hacia babor. Luis va a tirar todo el timón a estribor para ayudar a que el barco caiga también a babor, porque la idea es ponerlo afuera de la amarra, pero apuntando como cuando estaba adentro. No sé si esa frase es clara, ¿ves? Todavía todo timón, porque el barco no llegó a estar paralelo al hueco. Tenemos que poner el barco en el mismo lugar que el hueco, pero afuera, o sea, paralelo donde estaba, pero al lado de afuera, ¿eh? Bien, 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 ahí lo estamos metiendo. Fíjense en el trabajo de Karina, que está trabajando con el orinque. Fíjense en el trabajo de Luis, como con el timón también quiere que la popa caiga un poquito más a babor. Y ella con el orinque también está haciendo fuerza para que entre los dos poder manejar el barco. Bueno, me cansé de hablar. Vamos a está de nuevo, ¿no, Ale? Bueno, a ver hasta acá, vamos a parar acá. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algo que no se vio? ¿Quieren que lo pasemos de nuevo? Quiero repasar algo, Roberto, perdón. Sí, decime. Entonces, con el barco en la posición inicial, sí. ¿De acuerdo? Si el viento viene de babor, sí, el orinque, la amarra, tiene que estar de babor. Exactamente. Y camino... Para que el barco caiga a qué lado. ¿Para dónde va a caer el barco? A estribor, cuando salga. A estribor, perfecto. Con viento de babor, el barco va a caer a estribor. Para ayudarlo a caer a estribor, el orinque también va a babor. Perfecto. Ahora, suponiendo que el barco estuviera en la posición inicial, como vimos recién, con el orinque a babor, ¿de acuerdo? Y el viento viene de estribor. Tengo que cambiar el orinque hacia el otro lado. Exactamente. Muy bien, Lucas, esa observación. Tengo que cambiar el orinque de lado. El orinque, hay una de las dos gasas que tiene un nudo más fácil de sacar que de la otra. Entonces, si el orinque está mal ubicado, yo tengo que desatar el orinque y pasarlo para el otro lado. Perfecto. Muy buena observación, Lucas. Yo me había olvidado de decirlo, ¿eh? ¿Tomaron nota, muchachos? Bueno. ¿Quieren ver de nuevo ese video o vemos uno de una vista aérea? Vamos con la aérea, entonces. Vamos, Ale. Bueno, acá se nos bajó un actor. Acá estamos trabajando con dos. Soltamos las amarras de proa, siempre largamos la amarra que nos vincula a tierra, la que está más cerca de tierra la soltamos, y comenzamos a caminar. Acá el viento viene de babor, por eso el barco va a caer hacia estribor, por eso que pusimos el orinque de babor. Llevamos un poco el timón a babor también para ayudar al orinque y al viento. Son tres elementos que nos están empujando hacia un lado, ¿eh? Cuando llegamos a la proa nos detenemos de caminar y esperamos un poquito para que el barco siga siando. Siando quiere decir retrocediendo. Una vez que el barco retrocedió lo suficiente, todo timón a estribor para que el barco caiga a babor, y también yo al caminar por estribor hago que el barco caiga a babor. Fíjense que el barco está quedando en la posición original, pero afuera, digamos, ¿no? Lo que yo necesito es que el barco quede derechito, pero afuera. Y ahora, lo paramos acá, dale un minuto, y ahora... Con el orinque y con el timón tenemos que lograr de que el barco entre derechito. El orinque lo tenemos que usar lo necesario, lo justo. ¿Por qué? Porque el barco no tiene freno. Si yo me abuso del orinque y lo cazo demasiado y el barco toma velocidad, voy a golpear contra el muelle. O sea, velocidad que tome, me cuesta mucho parar ese barco, ¿eh? Cuando toma estropada, cuando toma camino, el barco es muy difícil de parar. Por eso es que con el orinque tienen que manejarlo muy suavemente, lo justo necesario como para hacer como si fuera un timón más el orinque. Mientras tanto, el que está en el timón tiene toda la responsabilidad de manejar la popa. Bueno, sigamos.
Ahí atamos la amarra que va a tierra. Y ahora vamos en busca de la amarra que va en la proa. Bueno, listo, amarrado. Amarrado el barco, ¿eh? Amarrado el barco. Bueno, muy bien, ¿lo pudieron ver bien? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, Mariana? Mariana se nos fue, me parece. Nico Saetone se nos fue. Eliana se nos fue. No, acá estoy, profe. Ah, muy bien, Nico, perfecto. Estoy teniendo complicaciones con la cámara, nada más. Bueno, muy bien. ¿Quién está? ¿Constanza ahí, Damián, atrás tuyo? Ah, mirá, Constanza se está macheteando el curso, nena. Te estás aprovechando del buen examen que diste, ¿eh? Felicitaciones al marido, por la esposa que tiene. No, me fui antes de esto de programa. Besos. Chao, chao, Constanza, chao, chao. Bueno, bueno, hasta acá vamos bien. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Buscamos por el lado. Bien, hasta acá vamos bien. Sí, sí. Dígame la duda que tenga si lo repasamos. Quiero que el sábado sorprendan. El sábado voy a llevar la máquina de sacar fotos porque los voy a filmar y los voy a mandar, los voy a subir todos a YouTube para que vean lo que es un ejemplo de dar vuelta el barco en la amarra, ¿eh? Véanlo bien, grafíquenlo, fíjenlo en la mente, vean las velocidades, cómo tienen que caminar, ni muy rápido ni muy despacio, tienen que ir a paso firme, ni muy rápido ni muy despacio. Recuerden que toda la estropada que dan después es muy difícil de anular, ¿eh? No va a ser fácil, pero cuando ustedes entienden la maniobra, con práctica se saca, la van a sacar perfecta. Pero lo importante primero es entenderla para después practicarla. Lo que no entiendo no puedo practicar, ¿eh? Lo que no entiendo no puedo practicar. Primero es entender, después es fijar, y esa es la única forma de saber. Para saber algo hay que entenderlo y fijarlo, ¿eh? Entonces, bueno, ahora si lo entendí, ahora si no lo entendimos es culpa mía por no haberlo explicado claramente y por culpa de ustedes de no decirme, mirá, Roberto, lo que vos estás diciendo no se te entiende nada. Así que empezá de nuevo, y empezamos de nuevo, ¿eh? Uno no se cansa de explicar, ¿eh? ¿Alguna duda hasta acá de lo que vimos? ¿Todo bien? ¿Malena bien? Una duda, Robert. Decime. En la primera parte del video Sí. lo hacen con tres personas y después con 2 personas. ¿Con cuántas personas lo vamos a hacer? 3, siempre ustedes van a ser 3. Okay. 3 es la persona justa que hace el menor esfuerzo y el mayor equilibrio, ¿eh? 3 lo van a hacer. Se puede hacer de uno solo también, pero no lo vamos a hacer. 3 personas son las que vamos a hacerlo. ¿Otra pregunta? Nada más. Bueno, muy bien. Bueno, Juan Pablo, me asombraste que no me preguntaste mucho, ¿eh? No, una pregunta hice, una sí. Una hiciste, sí, sí. Muy bien, Hernán, cómo sacaste la papa del fuego ahí con el plano antideriva, ¿eh? Seguí estudiando que vamos bien, ¿eh? Bueno, Lucas, ¿todo bien tus preguntas? Sí, excelente. Siempre recuerden que la duda de uno generalmente es la duda de todos, ¿eh? No se me achiquen, don Enrique, y pregunten lo que haga falta, ¿eh? A veces no sé qué contestar, pero bueno, ustedes pregunten igual, que algo vamos a sacar, ¿eh? Traverso. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Acuérdense que voy a traer la filmadora para filmarlo dando vuelta al barco en la amarra, ¿eh? Ok. La filmadora, la Super 8 voy a traer. Bueno, muchachos, buena semana, buen viernes y nos vemos el sábado, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos el Gracias, sábado. Roberto. Todos, buenas noches. Nos vemos todos. Un placer.